Estamos nuevamente juntos, como lo hacemos cada fin de semana, nuevamente estudiando las Sagradas Escrituras. Qué hermoso que es poder escudriñar el pensamiento escrito de nuestro Dios. Acuérdense que siempre la palabra de una persona es el pensamiento de la persona que sale a través de su boca. En este caso, el pensamiento de Dios está escrito en su santa palabra y nosotros podemos acceder al pensamiento de Dios a través de estudiar su santa palabra. Así que muchas gracias por estar juntos, por estar como cada fin de semana, estudiando las Sagradas Escrituras, estudiando una nueva porción del Pentateuco. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes. Muy buenos días a todos, qué privilegio, qué alegría, qué placer para nosotros abrir las Escrituras y juntos compartir esto que vinimos estudiando en realidad toda la semana. Comenzamos el domingo pasado, concluimos en el día de hoy y disfruten, tomen nota, escriban, anoten preguntas que tengan. En fin, dedicamos este día al estudio de la palabra, a edificarnos mutuamente. Y como venimos diciendo, ¿no? Estamos transitando el libro de Éxodo, este libro que es símbolo de liberación, es símbolo de redención, es símbolo de libertad. Así que bueno, preparados para el desafío que tenemos por delante hoy. Vamos a, como lo hacemos cada fin de semana, Ada va a decir el número, el nombre de la porción. Ella les va a decir qué lecturas comprende, cuáles son los temas de la porción y en forma inmediata le va a hacer la introducción. Porque hoy tenemos un tema muy importante. Son muy importantes todos los temas de todas las para allá. Pero en este caso tenemos un tema relacionado con nuestra redención, con nuestra redención en Cristo Jesús. No se olviden que Juan el Bautista, cuando lo vio al Maestro, cuando lo vio a nuestro Redentor, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces hoy el tema de esta central, digamos, el tema eje de esta porción es justamente eso. Las palabras de Juan el Bautista cuando dijo: aquí, ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, refiriéndose a Jesucristo nuestro Redentor. Así que aquí se establece en una forma muy gráfica esa redención, justamente en esa porción. Así que tenga su lapicera ahí, tenga su cuaderno, tenga su Biblia, porque esto es muy importante. Tenga su mate, su taza de té, su taza de mate cocido como yo, tenga ahí preparado todo para estar cómodo esta hora y media que tenemos por delante y lo pueda disfrutar. Cuando uno escucha hablar a un ser querido, lo disfruta. Más cuando dice cosas sabias y cosas útiles. Y este es nuestro Padre que hoy nos va a hablar. Bien, la porción de esta semana es la número 15, lleva por nombre en hebreo Bo, que significa ven o entra. Y saca, ¿no?, su nombre del primer versículo. Yahweh le dijo a Moisés: entra a la presencia del faraón. Por eso su nombre es entra. Una orden que Dios le da a Moisés para anunciar en este caso la octava plaga. Vamos a estar estudiando Éxodo 10, capítulo 1, versículo 1 al 13:36. De los profetas, Jeremías 46, del 13 al 28, del Nuevo Testamento, Juan 19, del 31 al 37, y el libro de Romanos, capítulo 9, del 14 al 29. Los temas que abarca esta porción es la plaga número 8, que es la plaga de langostas, la plaga novena, que es la plaga de oscuridad, el calendario de Dios. Es muy importante este tema, la institución de la Pascua, aquí en Éxodo capítulo 12, la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, y termina esta porción con la consagración de los primogénitos. Estos milagros asombrosos que fuimos viendo en el Éxodo
fueron dados por Dios para dejar en el pueblo de Israel la impresión de una firme convicción de la soberanía de Dios sobre el mundo. Es la gran demostración no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo conocido, que Yahweh es el único Dios todopoderoso, el que tiene control sobre absolutamente todas las cosas. Vamos a ver que en esta porción se relatan las 3 últimas plagas sobre Egipto. Esta supremacía del faraón pronto quedará completamente destruida y él personalmente va a salir corriendo por las calles de Egipto en búsqueda de Moisés y Aarón, suplicándoles a sus antiguos esclavos que abandonen lo antes posible la tierra de Egipto. Con la plaga de las langostas, Dios le expresa a Moisés que pretende convertir a Egipto en blanco de las burlas del mundo para que todos supieran: yo soy Yahweh. Vemos que en estas distintas plagas, ¿no?, varias veces Dios expresa este deseo. Él anhela demostrar y que no quede duda: yo soy Yahweh. Finalmente había llegado el momento en que los hijos de Israel serían liberados de la esclavitud, ¿no?, como punto culmine en este libro, la liberación. En este momento clave, Moisés reúne al pueblo y le transmite instrucciones muy importantes referido a los rituales que debían efectuar antes de su redención, y esos rituales que iban a conmemorar en el futuro este importante evento. Las primeras ordenanzas que se les ordena al pueblo como una nación fueron entregadas en la parashá de esta semana. Podemos decir que de las primeras instrucciones, de los primeros mandamientos que Dios da, los vamos a ver reflejados en esta porción. Y lo más importante de los relatos de este libro de Shemot, recuerden que su nombre es Shemot, traducido como Éxodo, ¿qué es lo más importante o algo que no debemos dejar de tener en mente? Es vernos a nosotros mismos como parte de esta historia de redención y de liberación. Relacionarla con este tiempo que estamos transitando. Recuerden que estamos hoy experimentando un segundo éxodo, y hacer todo lo posible para transmitirla a quienes vendrán después de nosotros. Bien, entonces vamos a empezar. Ahí anótese que vamos a arrancar con el capítulo 10, de los versículos 1 al 20, del 1 al 20, donde tenemos la plaga de las langostas. Es una plaga, como todas, muy importante, porque no solamente Dios estaba haciendo demostraciones para el faraón y para el pueblo de Egipto, también estaba haciendo demostraciones, y me diría que más que también, fundamentalmente, a los siervos del faraón. Acuérdense que toda persona de influencia, toda persona que está en autoridad, tiene un grupo de otras personas a quienes escucha, que son sus consejeros. Si lo vemos en los países, vamos a ver el presidente de la nación con sus ministros. Si lo vemos en un municipio, vamos a ver al intendente con sus secretarios. Entonces siempre hay un grupo de personas de confianza, de absoluta confianza, a quienes el líder escucha. Entonces acá tenemos al faraón y tenemos ese conjunto de líderes, sus siervos, le llama la escritura, los magos, los sacerdotes paganos, los funcionarios, aquellos a quienes el faraón escuchaba. Y esta plaga de langostas, que es la octava plaga, que vamos a estudiar acá brevemente, porque tenemos muchísimas hojas preparadas para ir analizando temas, fundamentalmente el tema de la Pascua, de la Pascua como pacto de hospitalidad. Me gustaría hablarles un poquito de la Pascua
como pacto de hospitalidad. Porque qué es lo que pasaba dentro de la casa de los hebreos, mientras que en las casas de los egipcios había llanto, había llanto. Yo les diría que no solamente en la casa de los egipcios había llanto, sino en la casa de los egipcios, de las naciones que vivían en el imperio, que era Egipto, y también en la casa de aquellos hebreos que no habían reconocido al Dios de Israel como sus propios dioses y no habían escuchado su voz o habían desoído su voz, habían desobedecido. Entonces hay todo un conjunto ahí afuera que es un abanico como para hacer todo un estudio del abanico que se quedó afuera, pero sabemos que adentro había hebreos, había israelitas que habían escuchado la voz de Dios y habían obedecido, y también había egipcios y gente de las naciones que habían creído en el Dios de Israel, habían escuchado su voz y también habían obedecido con el sacrificio del Cordero y todo lo que vamos a ver. Así que ahí queremos llegar como eje de esta enseñanza a lo que vamos a llamar un pacto de hospitalidad. ¿Quién entró? ¿A quién se le dio la bienvenida? ¿Quién cenó con ellos esa noche? Así que vamos a arrancar con el capítulo 10, rápidamente, el capítulo 11, rápidamente, y vamos a llegar al capítulo 12 con estos dos grandes temas. El tema que Ada le mencionó recién, que es el calendario de Dios, porque acá se instituye el calendario de Dios, el calendario por el cual Dios va a hacer sus citas, sus citas proféticas, por el calendario mediante el cual Dios nos va a convocar a sus celebraciones, se instituye ahí en el capítulo 12, y la institución de la Pascua. Así que vamos a ir rápidamente hasta llegar al capítulo 12 y ahí nos vamos a detener un poco. Adelante, Ada, con el capítulo 10. Bueno, haciendo una síntesis de esta plaga de langostas, ¿no? Acá vemos que comienza con Dios enviando a Moisés a advertirle al faraón que se avecinaba una nueva plaga. Entonces Dios le pregunta al faraón hasta cuándo se negará a someterse a él, ya que vio su control absoluto sobre la naturaleza y la atmósfera y aún así no dejaba su obstinación. La clave, sabemos, ¿no?, del arrepentimiento y la rectitud de una persona, ¿cuál es? El sometimiento a Dios y a sus instrucciones. Debido a su ego, a su altanería, el faraón no podía ver la verdad y no estaba dispuesto a inclinarse ante la voluntad de Dios. El ego del faraón lo había atrapado de tal manera que ahora estaba más allá de la racionalidad. Tenía todas las pruebas delante de sus ojos, sin embargo no las quería ver. ¿Por qué? Porque su ego ya se había transformado prácticamente en una lucha encarnada, ¿no?, entre un enfrentamiento entre el faraón, rey y autoridad suprema de este momento en Egipto, y Dios mismo. El faraón estaba tan obstinado que estaba dispuesto a destruir completamente a su país y a sí mismo con tal de no admitir la derrota. Finalmente vemos que Faraón, el gran líder Dios, el Dios de los egipcios, es completamente humillado. Y la verdad que también en nuestra vida, ¿no?, todos nuestros problemas, todos nuestros conflictos, todas nuestras crisis, todo se trata del ego. Toda acción de un líder israelita debe ser realizada solamente por el bien de su pueblo. La Torá le dice en este caso, o en cualquier época, a aquel que se levante como líder de su pueblo, no caigas en la trampa del ego. Mantén la perspectiva, mantén la visión general. No debemos olvidar que somos sirvientes del pueblo de Dios y no al revés. Esto determina la principal diferencia entre Faraón y Moisés. La habilidad de una persona de ignorar la realidad, y no solo eso, sino ser inclusive capaz de destruir a su pueblo y a sí mismo, es puesta a prueba
más profundamente cuando su ego está en juego. Cuando el ego de la persona domina por sobre su misión y sobre el bien de las otras personas, ese líder está fallando. Entonces vemos que en esta porción nos explica que las langostas devastaron lo que había quedado después de la plaga del granizo. También es interesante observar y no olvidarnos que este proceso de las 10 plagas, los estudiosos dicen que llevaron un periodo de aproximadamente un año. Nosotros la leemos muy de corrido, muy rápidamente, pero cada una de estas plagas llevó su tiempo. No nos olvidemos de eso. Entonces, en la porción de la semana pasada, la última plaga fue la de granizo, había destruido toda la vegetación. Lo poco que quedó después del granizo, ahora la langosta lo va a devorar. Moisés le advierte que esta plaga comenzaría por la casa del faraón y luego se extendería a la gente común. Moisés y Aarón, luego de anunciar esta plaga, se fueron sin despedirse después que dieron la advertencia. Fíjense que en esta negociación que vez tras vez Moisés le plantea, deja ir a mi pueblo. En este caso, cuando advierte la plaga de langostas, el faraón había aceptado dejar ir a los hombres, pero dijo que las mujeres y los niños se quedaran en Egipto, como garantía de que iban a regresar. Obviamente Moisés insistió en que todos tenían que ir, pero el faraón respondió con esta proposición. Ok, voy a dejar que vayan los hombres, que se queden las mujeres y los niños. Obviamente no se aceptó esta propuesta y cuando Moisés dice debían ir a celebrar fiesta allá o en el desierto, obviamente estaba aludiendo a la fiesta de Shavuot, esta festividad de la entrega de la Torá en el Sinaí. Sin duda que Dios tenía como propósito formar una nación, no solamente un pueblo. Acuérdense, entonces empezaron siendo una familia, luego se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser un pueblo, y ahora el propósito de Dios era a ese pueblo familia transformarlo en una nación. Por eso en el Nuevo Testamento dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ya se había completado el proceso de que esa familia, pueblo, llegara a ser una nación. Para que llegara a ser una nación necesitaban recibir la ley escrita. Esta semana nos han preguntado sobre cómo estudiaba la Torá de Dios Abraham o Isaac o Jacob o Moisés mismo. No. La Torá de Dios es eterna. Y empezó a darse en Adán y Eva, y la prueba de que es eterna, y ya estaba la Torá transmitida de manera oral, las instrucciones de Dios, eso quiere decir Torá, instrucciones de Dios para que la vida de sus siervos, de sus hijos, den el blanco. Y la prueba de que ya estaba es que Noé pudo identificar cuáles eran los animales limpios y cuáles los inmundos, los limpios y los no limpios, para meter en el arca 7 parejas de los limpios y una sola pareja de los no limpios. Entonces, ¿dónde sacó Noé ese conocimiento? La Torá de Dios es eterna, ya estaba, solamente que se transmitía de manera oral. Entonces, uno ya sabe las condiciones de un acuerdo. Cuando uno va a alquilar un inmueble, una propiedad, un departamento, una casa, lo que sea, uno ya sabe las condiciones porque conoce las condiciones del mercado, los usos y costumbres. Sin embargo, se escriben. Cuando se escriben, se formalizan. Entonces, cuando se formalizan, ya el propietario del inmueble pasa a ser el locador y el inquilino pasa a ser el locatario, de una manera legal. Entonces, eso es lo que Dios quería hacer con este pueblo, con esta familia pueblo. Escribir el convenio, escribir el pacto, escribir el acuerdo, escribirlo para formalizarlo, y de esa manera él pasar a ser formalmente
su Dios y ellos pasaran a ser formalmente su pueblo. ¿Se entiende? Entonces, por eso Ada dice que lo que quería hacer Dios es llevarlos a lo que pasó después en la fiesta de Shavuot. No sabemos en qué año empezaron las plagas, cuánto tiempo llevó. Ada dice un año, Sí. por ahí fue más, no lo sabemos. Pero sí Dios tenía su calendario profético en su mente, y lo demuestra en el capítulo 12, cuando establece la manera de contar el tiempo. Entonces, es muy probable que ese proceso se debería haber dado 1, 2, 3 años antes, cuando Moisés fue ante el faraón con Aarón para pedirle que deje ir a su pueblo hasta el monte Sinaí y que Dios allí le entregara este pacto formalmente escrito en tablas de piedra, más todo lo que Moisés escribió en los capítulos precedentes. Esto tiene que quedar perfectamente claro, porque el propósito de Dios fue dar la Torá. Y la Torá es tan importante como que Yahshua, Jesucristo, nuestro Redentor, es la Torá hecha carne, según Juan capítulo 1. Así que bueno, Quiero hacer hincapié en el versículo 2, porque dice, para que le cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Yahweh, ¿no? Varias veces vemos en esta para allá, en 3 oportunidades, vemos que se hace hincapié en que los padres, los abuelos, transmitan esta enseñanza, cuenten esta historia a sus hijos y a sus nietos. ¿Para qué? Para que sepan quién es Yahweh. qué bueno que es. Siempre vamos a encontrar el propósito de Dios de que toda su congregación sean un reino de sacerdotes y gente santa. Siempre. Siempre Dios quiere que nosotros seamos su congregación, su especial tesoro, entre todos los pueblos de la tierra, entre todos los reinos de la tierra, su especial tesoro, su pueblo escogido, su congregación, y que seamos un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, para ser un especial tesoro de Él hay condiciones: la obediencia y llegar a ser un reino de sacerdotes, o sea, cumplir nuestro rol sacerdotal y gente santa. Y acá, cada vez que la Biblia habla, para que cuentes a tus hijos, dice Ada en el versículo 2, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos. Acá le agregó una generación más. Si ustedes prestan atención, van a ver siempre a hablar de que los padres cuenten a sus hijos, digan a sus hijos, pero acá agregó una generación más. Acá tomó un concepto familiar que no está en otras partes de las Escrituras. Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos. En la Pascua, el Pesaj, la Pascua, el sacrificio de Cristo, esta celebración, esta recordación, incluye a una familia más amplia. Es una celebración familiar. Como es una celebración familiar, van a estar presentes los ancianos, los padres, ustedes les llamarán los abuelos, van a estar presentes los hijos y van a estar presentes los nietos. Y es nuestra responsabilidad contar a nuestros hijos, que ya lo hemos hecho a medida que los criamos, pero ahora tenemos una responsabilidad extendida hacia los nietos. Es muy importante esto, porque el Evangelio, la Pascua es el Evangelio. El Evangelio es lo que te hace entrar en el Evangelio, es recibir las buenas nuevas de salvación. Tenemos la responsabilidad de contarla a nuestros hijos, pero cuando aparecen los nietos, también a nuestros nietos. Bien. Hay una pregunta que le hace Dios a través de Moisés al faraón, ¿no? Que le dice en el versículo 3, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y es una pregunta que también Dios nos sigue haciendo a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Hasta cuándo no querremos nosotros humillarnos delante de Dios? ¿Hasta cuándo querremos tener razones, argumentos, explicaciones para resistirnos a obedecer su palabra, sus instrucciones? No, que a mí me enseñaron, no, que a mí mi pastor me dijo, no, que en la iglesia donde yo iba. Bien, ¿hasta cuándo vamos a seguir resistiendo esta instrucción de Dios? Es que la palabra de Dios es muy clara.
La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios no requiere interpretación. Cuando todos los que hemos sido profesores de hermenéutica bíblica, o sea, reglas de interpretación bíblica, decimos siempre la misma frase: la Biblia es el único libro que se interpreta a sí misma. Entonces, la Biblia no fue dada por Dios para interpretarla con nuestra sabiduría. La Biblia fue dada por Dios para obedecerla. Para obedecerla. Entonces, generalmente nosotros vamos, y como dice Ada, acabo de decir, vamos a intérpretes. Ya sea el rabino, ya sea el pastor, ya sea el cura, el que ustedes quieran, el líder, vamos a intérpretes. Pero la Biblia es la palabra de Dios que no fue dada para complicarnos y enredarnos en interpretaciones según nuestros razonamientos y nuestro entendimiento. La Biblia fue dada para escucharla, Shema Israel, para escucharla y obedecerla. Entonces, eso lo estamos viendo en Moisés y Aarón con el faraón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Te vas a resistir. Te vas a resistir. ¿Hasta cuándo no vas a Shema, a escuchar para obedecer la voz de Dios? Escuchar para obedecer, Shema. ¿Hasta cuándo? Y ¿saben qué? Nosotros estamos dando vuelta y vemos muchos creyentes que años y años están dando vuelta, siempre sobre las mismas cosas, siempre sobre los mismos problemas, siempre sobre las mismas interpretaciones, siempre sobre la misma desobediencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La Biblia está dada es la palabra de un padre que da instrucciones a sus hijos. Cuando un padre le da una instrucción a su hijo y le dice: no metas el dedo en esta llama, porque esta llama de fuego te va a hacer daño, te va a quemar, te va a doler, no está dando la instrucción para que el hijo interprete y razone y piense si el padre está equivocado o no, y lo que quiso decir y lo que no quiso decir, lo que quiso decir lo dijo. Lo que Dios quiere decir lo dijo en su palabra. Y estamos interpretando, no, pero era para aquella época, porque en aquella época los animales, y porque aquella época la triginosis no se conocía, porque la ciencia y todo lo demás. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? La palabra de Dios está dada para Shema, escuchar para obedecer. Shema Israel, oye para obedecer, congregación de Yahweh. Bien, ahí en el versículo 7 dice: los siervos del faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será Moisés un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres. O sea, no solamente no escuchaba a Dios, como vos decías al principio, tampoco escuchó a sus servidores, porque a esta altura ya los mismos servidores del faraón decían: Egipto está destruido, por favor recapacita y deja que esta plaga terminó de destruir lo que quedaba, déjalos ir. ¿No? Esta plaga terminó de destruir lo que quedaba y terminó de convencer a los siervos, a los asesores del faraón. Sí, que no había duda que Yahweh estaba con el pueblo y que era voluntad de Yahweh. Y algo también interesante, y en el versículo 10, fíjense que dice: el faraón les dijo: así sea Yahweh con vosotros. Fíjense que acá ya el faraón se refiere a Dios como Yahweh. ¿Se acuerdan que en Éxodo 5.2, en Éxodo 5.2 el faraón había dicho: yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel? ¿Cómo había cambiado? ¿Quién es Yahweh? Dice. En el 5 había dicho: ¿Quién es Yahweh? No lo conozco. ¿Quién es Yahweh para que yo lo obedezca? ¿Quién es Yahweh para que deje ir a mi pueblo? Y acá está diciendo: así sea Yahweh con vosotros. No parece que estuviera hablando el mismo faraón. Antes no lo conocía, pero ahora lo había comenzado a conocer. Fundamentalmente yo creo que lo que estaba reconociendo el faraón era este poder protector de Dios sobre los que le aman y guardan sus mandamientos, como dice ahí el libro de Deuteronomio. Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Vamos entonces más adelante, avanzamos. Sí. Usted después investigue el versículo 14. El versículo 14, anóteselo, le vamos a dar el dato, pero no nos vamos a detener ahí. En el versículo 14 habla de que subió la langosta
Y Sí, sobre en todo su estudio relaciónelo con Apocalipsis capítulo 9, del versículo 1 al 11. Versículo 14, de acá de este capítulo que estamos estudiando, relaciónelo con, anótese ahí, Apocalipsis 9, del 1 al 11, el destructor. Y el destructor ya sabemos porque nuestro Señor Jesucristo habló del destructor, habló del ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir, y que Él vino para que tengamos vida y tengamos en abundancia. Juan 10:10, ese es fácil, Juan 10:10. ¿Y quiénes son los que en Apocalipsis no van a sufrir la langosta? Ahí está. Interesante. ¿Cómo Sí. es eso, Ada? Bien, hay que tener en cuenta que así como pasó en Egipto, ¿no? Va a volver a suceder. Estamos hablando antes del segundo regreso de Yahshua. Y dice... En el segundo éxodo sería. Claro, estamos transitando este segundo éxodo. Y antes de que Yahshua regrese, que es lo que está diciendo el Apocalipsis, dice que estas langostas solamente van a tener poder para dañar a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y ustedes recuerden, Éxodo 31, del 16 al 17, y esto es importante, dice, cuando Dios les dice guardar el día de reposo, dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Y subraya esta palabra, señal es para siempre entre mí, dice Dios, y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día reposó, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de esto, qué importante que es. ¿Quiénes van a poder sobrevivir al ataque de esta plaga de langostas anunciada en esto que le dejamos para que usted lea en el libro de Apocalipsis? Los que tengan el sello de Dios. Y una de las señales de este sello, uno de los sellos, es la señal del pacto, guardar este día de reposo como lo estamos guardando. Es muy importante esto que acaba de decir Ada, en virtud de que el día de reposo no es un mandamiento para los judíos, ya lo hemos aclarado muchas veces. ¿Por qué? Porque en Génesis no estaban los judíos. En Génesis no había ningún judío. Y Dios lo santificó, lo guardó y lo bendijo. Lo santificó, lo bendijo y lo guardó. Génesis. Vaya a Génesis, entonces dice, no, pero Dios se equivocó. Bueno, eso corre por cuenta del que lo diga. Dios no se equivocó porque Dios, es perfecto. Entonces, este es algo que Dios hizo, y si yo me quiero identificar con Dios, si digo que tengo el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, si digo que tengo el Ruaj, el Espíritu de Dios en mí, ¿cómo es que no puedo hacer lo que Él hizo? ¿Cómo es que estoy menospreciando lo que Él hizo? ¿Cómo es que estoy hablando mal de lo que Él hizo? ¿Cómo estoy restándole importancia y valor a lo que Él hizo? Si tengo el Espíritu de Dios en mí, el Espíritu Santo morando en mí, no puedo decir que lo que Dios hizo perdió vigencia o no tuvo importancia o lo que usted quiera, porque es una señal, ese 7º día, día de reposo, es una señal también profética del día de reposo que será el reinado milenial de Jesucristo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy desvirtuando el Evangelio. Lo estoy desvirtuando a Jesucristo y estoy desvirtuando el Evangelio. Y mira qué fantástico y maravilloso, ¿no? Que en el Génesis nos relata que Dios creó al hombre en el 6º día. Y al terminar, lo último que hizo en el 6º día fue crear al hombre. ¿Y qué vino a continuación del 6º día? El día de reposo. O sea que Adán fue creado, despierta en el Edén, despierta en la creación perfecta, y ahí nomás arrancaba ya el día de reposo, ¿no? Como símbolo de este reposo que Dios preparó para el hombre. Y para siempre. El reposo que Dios preparó para el hombre. Qué bueno, porque él fue creado, dice, en el 6º día. Claro. Y para que el 7º día Adán también reposara. Exacto. Lo puso en un lugar de reposo, en el Edén. En el Edén. Un lugar perfecto. Con toda la bendición al alcance de su mano. Toda la armonía. Algunos dirán, pero le hizo a Eva. Bueno. Lo mejor.
ahí es donde medio el reposo quedó No, medio cuestionado, lo mejor. pero no importa, el tema concreto que debemos entender, aparte de las bromas que podemos hacer con Adán y Eva en el día de reposo, es que Dios creó al hombre no para que ganara el pan con el sudor de su frente, no para que la mujer diera a luz con dolor, no para que la tierra produjera cardos y espinos. No. Lo creó para que disfrutara de su reposo. Y ese reposo lo vino a comprar Yahshua, el rey que ha venido primero como cordero, como sacerdote, como maestro, pero que volverá, retornará como juez y como rey, y reinará durante 1000 años en ese milenio, en ese séptimo día, en ese día de reposo, porque para Dios un día es como 1000 años como un día. Vamos a tener ese milenio, ese reposo, ese día de reposo en el reinado de Jesucristo. Lo que no pudo hacer el primer Adán, lo viene a hacer el postrer Adán. Relacionen, les ruego que vayan relacionando, porque toda la Biblia, toda la Torah, todo nos lleva a Jesucristo, todo nos lleva al Hijo de Dios, todo nos lleva a nuestro Redentor, al Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien reinará en ese día de reposo. Y todo, aún el tabernáculo, cuando veamos el tabernáculo, cuando Dios le da el modelo de tabernáculo, el tabernáculo también es un símbolo de Jesucristo y del día de reposo. Todo tiene que ver con Jesucristo y con el reposo. Entonces, conclusión. ¿Por qué no asistir a esta cita de Dios cada semana? ¿Por qué no asistir? ¿Por qué no asistir a su reposo? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque eso es un anticipo del reposo que traerá Jesucristo en su reino. ¿Por qué no asistir a ese anticipo del reinado de Jesucristo en nuestra vida? ¿Por qué no asistir a esa cita de Dios cada 7 días, cada séptimo día? Y asistir a esa cita, y estar con Él, y gozarnos en Él, y estudiar su palabra, escuchar su voz, escuchar su voz. ¿Cuántos cuando estaban de novio querían encontrarse una vez por semana o 2 veces por semana con su novia? Y la novia con el novio para escuchar su voz, para poder conversar. Qué lindo conversar, escuchar su voz. Nos alimentaba el alma, el espíritu, escuchar la voz del ser amado. Bueno, eso es el día de reposo. Es un anticipo del reinado milenial. Es una cita con Dios, un día dedicado y consagrado a Él semanal. Muy bien. Entonces, la 9ª plaga del 21 al 23, ya saben, es la plaga de oscuridad o tinieblas. ¿Por qué es importante la plaga de oscuridad o tinieblas? Porque antes de derrotar personalmente al faraón, Dios derrotó a todos los dioses de Egipto. A todos los ridiculizó. Ridiculizó a todos los dioses de Egipto. ¿Por qué digo los ridiculizó? Porque desvirtuó su poder. Dijo, no tienen poder. No tienen ningún poder. Obviamente tenían poder, porque los mismos magos habían convertido sus palos en culebras y después las primeras plagas las replicaron los magos. Evidentemente tenían poder esos dioses satánicos. Pero Dios los ridiculizó a todos. Dijo, yo soy Dios. Yo soy el único. Yo soy el creador. Yo tengo poder sobre la naturaleza, ustedes no. Yo tengo poder porque yo hice la naturaleza. Entonces acá lo que está haciendo es desvirtuar, ridiculizar al último de los dioses, al más poderoso que les quedaba. A Ra, el dios sol. Les quedaba uno, sin ridiculizar. Ra, el dios sol, el dios de la luz, el que alumbraba sobre la tierra. Y entonces acá ridiculizó al último. Le demostró a Ra que Yahweh, Dios, es Dios. Shema Israel. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yahweh es Eloheinu. Yahweh es nuestro Dios.
Es el único Dios vivo, es el único Dios verdadero, es el Dios que creó los cielos y la tierra y es el Dios que es nuestro Padre. Entonces acá ridiculizó a Ra, al Dios Sol. Tinieblas, de tal manera que no se veía ni la mano, ni al que tenía al lado, no se veía nada, una tiniebla absoluta. Una demostración de poder absoluto de parte de Dios sobre Ra, el Dios Sol. Bien, vamos entonces al capítulo 11. Capítulo 11, de los versículos 1 al 8. 1 al 8. Ada. Bueno, aquí vemos que Moisés da la advertencia con respecto a la plaga de los primogénitos. Entonces Dios le pide a Moisés que convenciera al pueblo de Israel de que pidieran objetos de valor a los vecinos egipcios. Y si bien nosotros podemos pensar que los egipcios odiaban a los israelitas, esto no fue así, La población no les guardaba rencor. En uno de los versículos, que no lo marqué de esta para allá, dice inclusive que reconocían a Moisés como un gran hombre. Entonces no había tal odio de los pobladores de Egipto hacia los israelitas. Nos dice que fue Moisés, su prestigio fue creciendo ante los ojos del pueblo. Dice que esta plaga va a ser alrededor de la medianoche y la presencia de Dios mismo, y esto es importante porque Horacio lo va a explicar en un rato, es la misma presencia de Dios la que iba a salir por medio de Egipto, y su sola presencia de santidad iba a ejecutar esta plaga. Morirán incluso los primogénitos de los pobres, los primogénitos de los prisioneros, los primogénitos de los animales, y Dios dicta sentencia contra los dioses de estos pecadores. Por otro lado, vuelve a hablar claramente de que Dios, recién hablábamos de la plaga de oscuridad y no lo leímos, no teníamos tiempo, pero habla de que a pesar de que Egipto estaba en la más densa tiniebla, había luz, porque Jesús es la luz del mundo. Entonces, a pesar de que los israelitas sí tenían luz, vemos que acá lo mismo, Dios vuelve a hacer diferencia entre su pueblo y los que no son su pueblo. Eso está en el versículo 23, del capítulo anterior, del capítulo 10. Bien. Bien. Bueno, qué bueno que es que Dios ya a esta altura el endurecimiento del corazón del faraón era absoluto. Y otra vez más, Dios iba a hacer diferencia, ¿no? Iba a hacer diferencia. Entre los hijos de Israel y entre los egipcios. Bien. Y por otro lado, quiero rescatar esto que dice de que cada uno le pidiera a su vecino. El versículo 1 y 2 del capítulo 11 dice: Yahweh le dijo a Moisés, una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Entonces, ¿por qué esto? En primer lugar, porque esto era el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Allá en Génesis 15, cuando Dios le dice a Abraham que el pueblo iba a ir esclavo, también le dice en Génesis 15, 13 y 14, Yahweh le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual sirvan juzgaré yo, dijo Yahweh, y después de esto saldrán con gran riqueza. Vemos entonces esa promesa dada a Abraham, muchos cientos de años antes, cumplirse acá. Ellos salen con alhajas, oro y plata. Y también, ¿por qué? Porque cuando lleguemos a Éxodo, a partir del capítulo 25, que va a hablar de la construcción del tabernáculo, vemos que Dios tenía en mente utilizar esta riqueza, estos elementos, para construir el tabernáculo y los elementos que formaban parte de él. Qué bueno, ¿no? Y cuando yo les dije que Moisés había tenido por un hombre importante, dice el versículo 3, Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Acá vemos claramente, el ensañamiento era del faraón, no
no probablemente de muchos de los egipcios. Y dice, también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Fíjense que ya esos asesores, esos funcionarios públicos del faraón, también estaban incluidos en tener a Moisés como un gran varón. Porque dice a los ojos de los siervos de Egipto y a los ojos del pueblo. Esto es muy importante porque esto se trata del testimonio. Anótelo ahí. Este versículo 3, 11.3 es el testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio como siervos de Dios? Usted dice, bueno, mi testimonio es como hijo de Dios. Está muy bien. Pero vamos un poquito más. ¿Cuál es tu testimonio como siervo de Dios? Porque podés, a ver, esto es muy importante que lo analicemos. Es muy importante. Yo puedo tener un buen testimonio como hijo de Dios, escondido en mi casa. Soy una persona que no peco porque soy hijo de Dios. Y el que es de Cristo y el que habita Cristo en él no peca, ya no puede pecar, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, ya no peca. Entonces yo puedo estar encerrado en mi casa y no peco porque Cristo mora en mí, el Espíritu Santo de Dios mora en mí, no peco. Pero ese no es el propósito por el cual estamos vivos en esa tierra. Ese no era el propósito de Moisés. Yo creo firmemente que desde los 40 años hasta los 80 años de edad de Moisés, allí en el desierto cuidando ovejas, no pecó. No pecaba. No le mentía a las ovejas. No pateaba a las ovejas cuando le agarraba bronca. No pecaba. Pero no era tenido como un gran varón en ese momento. ¿Por qué no? Porque no era siervo de Dios. No es que somos redimidos para no pecar solamente. Somos redimidos con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque ese pasaje bíblico que empieza, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Con un propósito, para que seamos siervos de Dios. Recién cuando Moisés se convirtió, se transformó en un verdadero siervo de Dios, entonces ahí todo el pueblo de Egipto y aún los asesores, los funcionarios públicos del faraón, lo tuvieron por un gran varón. Es muy importante esto, porque si usted ve Hechos 5, del 12 al 14, usted va a leer, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, ¿ven? Que no estaban encerrados, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, no encerrados, estaban en el pórtico de Salomón, ahí al costado del templo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Es muy importante lo que hacemos frente a Egipto, frente a los vecinos, frente a los inconversos, frente a quienes no conocen a Dios, para que a través de nuestras actitudes conozcan a Dios. Recién ahí estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos redimidos y estamos en la tierra. Si no hubiéramos sido redimidos y llevados, estaríamos todos los cuerpos en el cementerio y nosotros con el Señor. ¿Para qué nos deja acá? Para que seamos realmente testimonio del poder de Dios y del Evangelio de Dios. Para que prediquemos el Evangelio, síntesis, para que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Bien, vamos más adelante, vamos al capítulo 12 entonces. Bien, capítulo 12, ahí habla comienza diciendo, habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Entonces este es el primer precepto, la primera instrucción que Yahweh le transmite a la nación como un todo. Todavía no se habían ido, estaban por salir en libertad. Sin embargo, Dios le da esta instrucción. Vemos entonces que aquí se instituye o
nos queda claro cómo funciona este calendario de Dios, cómo comienza, es a partir de la proclamación del inicio del mes, basándose en el testimonio de testigos que observan la luna cuando ésta volvía a hacerse visible. ¿Qué nos marca el comienzo del mes? Es la primer rayita visible de la luna. Y esto es muy importante porque si no se proclama el día de la luna nueva, el día que comienza el mes, entonces no tenemos un calendario para regirnos, y si no tenemos un calendario claro, establecido, no tenemos el calendario para poder celebrar las festividades. Por eso Salmo 81.3 dice: tocad la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, es una ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Entonces, el novilunio, anótese esto con B corta, con B corta anótelo, novi, de nuevo, novilunio, es una fiesta importante para Dios, por eso estamos permanentemente cada mes observando, mirando para arriba. Estos últimos meses acá donde estamos nosotros hemos tenido el cielo nublado. Bastante nublado. Cada mes nublado, y no hemos podido ver la salida de la luna. Acuérdense que en esa época era por 2 testigos. Todo en la Biblia es por 2 o 3 testigos. 2 o 3. Entonces, tenía el que la veía, buscaba los testigos, venían los 2 testigos, decían: sí, ahí está el rayito de luna, lo vimos. Entonces se tocaba la trompeta, se tocaba el shofar, se tocaba la trompeta y se declaraba el novilunio, la luna nueva. Es muy importante esto porque eso está instituido acá, en este versículo que acaba de mencionarnos Ada. Este calendario de Dios se basa en la luna y es regulado por el sol, ¿no? Por eso decimos que es un calendario lunisolar, porque necesitamos de la luna y también necesitamos del sol. En el mes en que fue transmitido este precepto, que Dios estableció, ha de ser el comienzo de los meses, es el comienzo del año. El primero es el único de los meses que vemos que en la Biblia se lo llama por su nombre. Su nombre es Abib, en hebreo es Abib, o Nisan. Nisan es un nombre que ellos trajeron de Babilonia. El nombre bíblico en hebreo es Abib, que es el primer mes. Bien. A partir de ahí, los meses no tienen nombre. No tienen nombre. Es el segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Pero que todo en relación a que a ese primer mes siempre estamos mirando como referencia el primer mes que recuerda el Éxodo, que recuerda nuestra liberación. Es el segundo mes desde Éxodo. El tercer mes desde Éxodo. ¿Por qué? Porque Éxodo debemos entender, y vuelvo a repetir, la centralidad que tiene en nuestra vida y la simbología espiritual que tiene, esta liberación saliendo del pecado a la nueva vida en Cristo. Y es muy interesante eso porque es el primer mes desde Abib, o sea, del mes que marcó Dios en Éxodo capítulo 12. Ese es el primer mes. Segundo mes desde ahí. Tercer mes desde ahí. Todo nos lleva a Jesucristo. Claro. Todo nos lleva a Jesucristo. La centralidad de Jesús. Nos lleva todo a la Pascua. Todo nos lleva a la Pascua. El tercer mes desde la Pascua, el cuarto mes desde la Pascua, el quinto mes desde la Pascua, el sexto. Y es lo mismo que el séptimo día. El séptimo día es el día de la cita con Dios, es el Shabbat. Entonces, el día siguiente será el primero desde el Shabbat, el segundo desde el Shabbat, el tercero desde el Shabbat. ¿Ven? El domingo es el primero del Shabbat, el lunes el segundo del Shabbat, el martes el tercero del Shabbat, el miércoles el cuarto del Shabbat. ¿Ven? El primero, segundo, tercero y cuarto. En nuestro idioma, a los días se les asignó un nombre griego. Un nombre, sí, un nombre. Que hace referencia a los dioses griegos. A los dioses. Exacto. Pero en otros lenguajes, en portugués o en otros, no tiene un nombre. Es el primero, el segundo, el tercero. ¿Desde cuándo? Desde el Shabbat. En hebreo es así. Bien. Entonces, ¿a dónde vamos?
Vamos a analizar entonces, Y avanzar. avanzar. La ofrenda de Pascua. Eh, es interesante el calendario, ¿no? El calendario. Eh, Vamos a poner en orden un poquito el calendario. El día 10 Ujú, se debe apartar el cordero. ujú. El 10 se apartará el cordero. Y se examinará. Eso dice el versículo 3, capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, el primer mes, Aviv, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Bien. Y es una fiesta familiar entonces. Un cordero por familia. Ujú, ¿Eh? Deberá ser sin defecto, macho de un año. Y después el versículo 6 nos dice que lo guardaréis hasta el día 14. ujú. O sea, desde el día 10 hasta el 14 lo van a examinar a ver si es sin defecto. Ahí tienen la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén el día 10 y hasta el 14 todos los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, probándolo, a ver si le hacían pisar el palito, a ver si lo hacían violar la Torah. Lo probaron igual que el cordero, a ver si era sin defecto. El día 14, versículo 6, lo inmolará toda la congregación del pueblo, ¿sí? Entre las dos tardes. La primera tarde a las 12 del mediodía, la segunda a las 6 de la tarde, a las 3 de la tarde fue la muerte de nuestro Redentor. Fue inmolado entre las dos tardes. Tomarán de la sangre, la pondrán en los dos postes en el dintel, en las casas en las que lo han de comer. Pues yo les dije, allá afuera había tres tipos de personas. Estaban los egipcios, estaban los de las naciones, los que representan los 70, los Goyim, las 70 naciones fuera del pacto, y estaban los israelitas que tampoco escucharon la voz de Dios. Ellos estaban afuera. Entonces, ¿dónde se pintaban los postes y el dintel? En las casas en las que lo han de comer. Asada a fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas. No se podía dejar nada hacia la mañana. Había que comerlo ceñido los lomos, calzado en los pies, el bastón en la mano, con actitud de marchar. Así es como debemos estar nosotros. Y comer a Jesucristo con actitud de marchar hacia la tierra prometida. Entonces, porque Dios va a ejecutar su juicio sobre las naciones, pero en nosotros, el versículo 13 dice que la sangre no será por señal. Entonces, hemos hecho estudios, miren esta misma para allá en el año anterior, y van a ver todas las cosas que hemos dicho en relación con esto. De los versículos 21 al 28. ¿O tenés algo? No, sí, quisiera mencionar el versículo 12, porque acá no nos queda duda que Yahweh mismo ejecutando, ¿no?, esta plaga, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Es Dios mismo cumpliendo esta plaga, ¿no?, ejecutándola. Y acá también vuelve a repetir, ¿no?, que iba a derrotar, él está ejecutando sus juicios sobre todos los dioses de Egipto. De los versículos 21 al 28, márquelo, 21 al 28 está la ofrenda de Pesaj. Háganos, da una introducción de esto. Sí, bueno, vemos que Dios les dice que tomaran una oveja, ¿no?, de cada uno de sus rebaños. También dice acá podía ser oveja o cabrito, y hay un gran simbolismo en estas ovejas y los cabritos con Yahshua, ¿no?, que sabemos que es el cordero que voluntariamente, sumisamente, como son los corderos, puso su vida en rescate por todos. La sangre del animal era vertida dentro de una vasija o de un hueco en el umbral de la puerta de la casa en la que se lo iba a comer. En esa época era común
que en el umbral hubiera una especie de hueco, porque justamente allí se vertía la sangre de ese animal, en este caso del cabrito o del cordero. Entonces en ese hueco, o en este recipiente, se mojaba el hisopo, se sumergía el hisopo, con el cual se pintaba el dintel y las jambas de las puertas, el dintel y los dos costados, y nadie debía salir de sus casas, porque si salían quedaban desprotegidos de la sangre de este sacrificio de Pesaj, y por lo tanto iban a quedar expuestos al peligro de muerte. Muy interesante esto. Yo quiero que ustedes miren esto. Este tema de que está mal traducido y nos lleva a confusión. Nos habla de lebrillo. El lebrillo es una palangana, un recipiente así, como una palangana, como una... un balde. Como un bol de eso que, sí. se usa para hacer la comida, para batir, ¿vieron? Un lebrillo. No, está mal traducido. Porque ustedes dirán, ¿por qué los postes y el dintel? Y no la parte de abajo. Y no la parte de abajo también. No el umbral. Si es parte. ¿Por qué no en el umbral? Bueno, entendamos esto así. Miren, cada casa egipcia, incluida la de los hebreos, en 400 años, algunos dicen que fueron 210 años, yo sigo sosteniendo que fueron 430, porque si lo sumamos y sacamos las cuentas nos vamos a dar cuenta que ya estamos terminando el sexto milenio. Si son 210 vamos a faltar mucho. Entonces, pero eso no es un tema para acá, no es un tema para acá, un tema escatológico que no vamos a estudiar acá. Pero lo concreto es que ellos habían adoptado las costumbres egipcias en tantos años. Váyase a vivir a otro país, váyase a vivir a cualquier país, cualquier otro país. Y ustedes en 100 años, en 10 años, en 20 años, ya adoptaron las costumbres de ese país. Imagínense, en tantas generaciones que vivieron en Egipto, adoptaron no solamente las costumbres de Egipto, sino los dioses de Egipto. Bien, ¿cómo eran las casas de los egipcios? Para que ahora entendamos la explicación y por qué había que entrar. Y era adentro. Y no podían salir, como dijo Ada, porque te quedabas expuesto. Las casas de los egipcios tenían una puerta, una. No hay puerta del lavadero, no hay puerta para el patio del fondo, no. Una sola puerta. Así eran las casas en aquella época, en los egipcios y de los hebreos. Una sola puerta en la casa. La puerta tenía un umbral. Empezamos por abajo a edificarla, ¿vieron? Empezamos por el umbral. El umbral tenía una cavidad. Una cavidad. Después estaban el marco de la puerta, o sea, los dos postes y el dintel de la puerta arriba. ¿Qué es lo que se hacía? Se consagraba la casa a los dioses de Egipto. ¿Cuál es el dios protector de mi casa? El San no sé cuánto sería hoy. ¿Vieron? Es lo mismo, es lo mismo. Mire, pasaron miles de años y la gente tiene el mismo cerebro y los mismos hábitos, las mismas inclinaciones a la idolatría. Las mismas inclinaciones. Entonces, vamos a esta casa, los dioses que protegen esta casa son los santos, los dioses. Escribían los nombres en los postes, en los marcos de la puerta. Ahí escribían los nombres de los dioses que eran los dioses protectores de esa casa. El umbral era el altar de la casa. Escuche lo que estoy diciendo. El umbral era el altar de esa casa. Cuando se iba a comer un animalito, no se lo mataba en el fondo, ¿vieron? O en el frente, en el patio. No. Al animalito se lo mataba, se lo sacrificaba, se lo mataba para después comerlo, lógico, en el umbral, que era el altar de esa casa, dedicando la muerte de ese animal a los dioses que estaban escritos en los postes. ¿Se entiende lo que digo? Se mataba ahí en el umbral, la sangre se derramaba en esa cavidad del umbral, ahí se derramaba la sangre, y ese animal no se pintaba en los postes, se dedicaba la muerte de ese animal y esa sangre a los dioses que estaban escritos en los postes, en el marco de la puerta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
para que usted tenga la figura en su mente. El umbral con un agujero, que era el altar familiar donde se mataban los animales y se derramaba la sangre en ese agujero, en esa cavidad. En los postes se escribían los dioses a los que se consagraba esa casa, ese hogar. Bien, entonces ahora sí vamos a entender qué es lo que pasó. Si no, no entendemos lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo que pintar con la sangre del cordero sin mancha? Probado. Con la sangre del cordero hubo que pintar los postes y el dintel. Porque ahí estaban anotados los nombres de los dioses egipcios en la casa de los hebreos. Entonces, la sangre del cordero hacía desaparecer de la vista los nombres de los dioses egipcios. Entonces, ahora usted va a entender por qué en el Nuevo Testamento habla del que pisoteare la sangre del pacto. El que pisoteara la sangre del pacto era el que pisoteara el umbral donde está la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pisoteara la sangre del pacto. Entonces ahora usted va a entender mucho del Nuevo Testamento a partir de esto, que era un pacto de hospitalidad. ¿Qué quiere decir hospitalidad? Cuando yo recibo un invitado en mi casa. Recibo un invitado en mi casa. Es un pacto de hospitalidad. Cuando el invitado está en mi casa, yo soy responsable de que la pase bien. De que la pase bien. Muchos no entienden esto. Y dejan entrar a una persona y lo reciben de mala gana y le ponen cara de poco amigos. No. Si recibís a alguien en tu casa, pasó la puerta de tu casa, entró en tu santuario. En tu santuario, en tu tabernáculo, entró en tu santuario. A partir del momento que dejaste entrar a alguien adentro de tu casa, es como que entrar en pacto con vos. Entra en pacto, bien, literalmente entra en pacto con vos. Vos sos responsable de cómo la pase, de cómo lo tratás, de cómo lo cuidás, de que si viene hay algún peligro, lo vas a cuidar. Si hay algún cable suelto por ahí, lo vas a cuidar. Sos responsable del que dejás entrar en tu casa, de cómo la pase, del cuidado de esa persona, de que esté bien. Ese es el pacto de hospitalidad. Entonces, es muy interesante que Dios hizo ese pacto entre los dos postes con Abraham. El pacto de Abraham se hizo de la misma manera que esa primer Pascua. Ese pacto que van a encontrar en el capítulo 15 de Génesis. 2 filas de animales despedazados, y Abraham y Dios haciendo pacto en el medio. Lógicamente, como Abraham era hombre y no podía hacer un pacto que pudiera respaldar con algo, porque era un ser humano, Dios lo hizo dormir y Dios fue el que pasó como una antorcha por el medio de los dos postes. Hizo pacto con Abraham. Ahí tiene el pacto, lo que llamaría un pacto del umbral. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque acá sí van a entender esto capítulo 12, del 21 al 23, Ada. Moisés convocó a todos los ancianos, y esto lo había dicho, ¿no? Sacad, tomad el cordero, sacrificadlo, y dice el 23, porque Yahweh pasará hiriendo a todos los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Yahweh a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces acá claramente dice que pasará. Es Dios entrando en las casas, pasando por encima del umbral, dando un paso, digamos, y entrando a la casa de cada israelita que había puesto la sangre en el dintel. Es muy importante esto porque la Biblia después nos habla del ángel de la muerte. Entonces, ¿para qué pasaba Dios y qué función tenía el ángel de la muerte? El ángel de la muerte mataba a los primogénitos de los egipcios, de los esclavos, de los no egipcios y de los animales, todo primogénito. Pero ¿para qué pasaba Dios? Pasaba Dios para cumplir lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz,
Ese Shema. Si alguno llama a mi voz, oye para obedecer. Shema, oye para obedecer. A veces no entendemos Apocalipsis 3:20, pero a veces, oye mi voz, y pasa. No, no, no. Shema. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz para obedecer, ¿dónde está la obediencia? Abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa noche, en cada hogar israelita que había oído la voz de Dios para obedecerlo, Dios estaba cenando con ellos ahí adentro. Entonces, Dios le dio esto que le llamamos, ¿cómo le llamamos, Ada? El golpe final a los dioses de Egipto mediante este pacto del umbral se hizo en el tiempo del Éxodo, como estamos estudiando. Como dijiste, tenían escrito los dioses en los marcos de las puertas, y aquellos que pasaban a través del umbral de la puerta entraban en pacto con esos dioses, con las personas que estaban en la casa y con esos dioses que estaban anotados en estos umbrales. En el tiempo de la esclavitud en Egipto, los hijos de Israel estaban en pacto con los egipcios y con sus dioses. Esta es la razón por la cual Yahweh usó las plagas para derrotar a esos dioses, que lo acabamos de leer, y demostrar a su pueblo y al mundo y al faraón que solamente él es Dios. Y vemos entonces que Yahweh usó este pacto del umbral como golpe final contra las deidades de Egipto. Él había mostrado la impotencia de estos dioses a través de las plagas, pero los nombres de los dioses aún estaban escritos en los postes. Por eso, tanto los egipcios como los hebreos presenciaron, ¿no?, este terrible milagro que Dios hace. En esta liberación, Dios comenzó a realizar un pacto con su congregación, usando la sangre de los corderos en los postes de las puertas para borrar los nombres de las deidades egipcias que ahí estaban escritos. O sea, ya Dios había demostrado su poder, ya Dios había derrotado a todas las deidades, pero quedaba lo último, borrar todo vestigio de idolatría entre los israelitas al tapar esos nombres con la sangre del cordero. Y es muy importante esto porque hay que cambiar esos nombres de los ídolos que están en los postes de nuestro corazón por algo. ¿Por qué dice usted? ¿Por qué lo cambio? ¿Por qué? ¿Qué pongo en su lugar? Dios es un Dios sabio. Dios dice, tenías anotado en los postes de tu corazón dioses paganos. Ahora yo te digo, anota otra cosa ahí. Poné otra cosa en esos postes. No solamente borralos y lo deje a los postes sin nada, borrados, tapados con la sangre del cordero. No, no. Ahora poné otra cosa. Ahora poné mi palabra. Poné mi Torá en los postes. ¿Cómo se llama eso? Mesusa. La mesusa. La mesusa. Poné la mesusa. Y dicen, pero eso es judío. ¿Qué va a ser judío? Mire, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Deuteronomio 6, 4 dice, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, el Shema, y amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Vieron? ¿Vieron la relación? Nunca lo habían pensado, ¿no? La relación de Reemplazó la primer Pascua, donde con la sangre de Jesucristo borramos los nombres de los ídolos que teníamos antes, pero ahora tenemos que poner otra cosa en su lugar. ¿Qué es lo que tenemos que poner? La Torá de Dios. La Torá de Dios. Entonces vemos en las películas, ¿vieron? Cuando en la casa de los hebreos está la mesuzá ahí, y van y hacen, besan la Torá de Dios. Entonces, es una simbología, pero que no nos tenemos que quedar en una simbología.
no atar los tefilín en nuestra mano y atarlo en nuestra frente, ¿vieron? Como ¿Vieron? lo hacen hoy en Como día. se hace hoy día para orar en el muro de los lamentos, o poner la mezuzá. Nosotros queremos poner una mezuzá acá en la puerta de casa, como símbolo. Pero no basta el símbolo, porque nos convertimos en ritualistas. El ritual. Poner la Torá de Dios es en una señal en tu mano, es que lo que haces, que sea, ¿para qué sirve la mano? Para hacer todo lo que haces sea sobre la base de los mandamientos de Dios. Como frontal entre tus ojos es tus pensamientos, tu mente, todo lo que pensás sea sobre los mandamientos de Dios. Y escribirlo en los postes de la casa, que tu hogar esté consagrado a los mandamientos de Dios. Entonces ahora van a entender muchas cosas. No solamente van a entender esto, sino que van a entender por qué vino la costumbre de que el novio levanta a la novia en brazos para hacerla entrar en el cuarto en la noche de bodas. Implica en su hogar, en su casa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que la novia no pise el umbral. Que no pise el umbral. Él la hace pasar por sobre el umbral, así como Jesucristo hizo con nosotros. Lo mismo, como la esposa, como su esposa, Él marcó su elección, tomando a la novia en sus brazos. A partir de ahí, toda vinculación con otros dioses de la novia es considerada adulterio o fornicación. Van poniéndose claras la palabra de Dios, si lo estudiamos. Podemos hablar muchísimo más de esto, no tenemos el tiempo. Hay una palabra, en hebreo es Pesaj, ¿no? La festividad, esto que Yahweh institució, es Pesaj, después en castellano es Pascua, pero si vamos al idioma inglés, en inglés la palabra es Passover, pasar por encima de, Passover. Y muchos dicen que Dios pasó por encima de la casa. No, Dios pasó el umbral hacia adentro de la casa a cenar con cada familia israelita esa noche. Y mi convicción, se lo voy a decir, mi convicción que esto también estaba prefigurando el tabernáculo. Donde para entrar en pacto tengo que pasar por el umbral, por el altar de bronce, que es la cruz de Cristo. Para que lo piensen y para que lo estudien. Tengo que pasar primero por el altar de bronce, la cruz de Cristo, para entrar después al lavacro, al lavado de la palabra, y después al lugar de servicio del sacerdote, que es el lugar santo, y con Jesucristo al lugar santísimo, donde está la adoración completa y plena al Padre. Entonces, el pacto del umbral es lo que dice Ada, es un pasar por encima, un salto sobre. Entonces, qué bueno que está esto. Y yo les hablaba del pacto de hospitalidad, de hospitalidad, pero antes les quiero hablar de la silla adicional, ¿no? La silla adicional, esa costumbre que está hasta el día de hoy en la celebración de los hebreos, de los israelitas, de los judíos. Hoy son judíos, hoy no son las 12 tribus. No. Son los que han preservado la Torá de Dios, la tribu de Judá. ¿Y ellos qué hacen la noche de Pascua? Actualmente ellos en la noche de Pascua abren la puerta y ponen una copa extra en la mesa y una silla extra con la esperanza de que Elías, a quien sabemos que la palabra lo llama el mensajero de Yahweh, cruce el umbral y entre. Nosotros sabemos, por todo esto que estamos estudiando, que quien cruzó el umbral y entró en la casa de los israelitas la noche de Pesaj fue el Mesías, fue Yahshua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yahshua usó la silla y la copa del mensajero cuando celebró la última cena con sus discípulos. O sea que ya no está más esa silla adicional y esa copa adicional vacía. Para nosotros no tiene que estar. En la celebración, usted lo va a ver por las redes, los judíos siguen teniendo la copa adicional y la silla adicional. Pero Yahshua entró en nuestra vida, entró en nuestro hogar, entró en nuestro corazón y ya ocupó la copa, esa copa que dijo, tomad, todos bebed de ella, que esta es la copa del nuevo pacto, del pacto renovado en mi sangre. Y la silla está ocupada por nuestro Redentor.
Ya le hemos hablado del pacto de hospitalidad, de que entra en la casa. Y Él también ha hecho un pacto de hospitalidad con nosotros. Él dice, yo soy el buen pastor y yo soy la puerta de las ovejas. Búsquelo en Juan capítulo 10. Soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare. Pero habla del adversario, el que entra por la ventana, el ladrón que vino a robar, matar, a destruir y hacer la diferencia. Es para estudiarlo, esto es muy profundo, le va a llevar tal vez meses o tal vez un par de años o más estudiar solamente estos conceptos. Entonces, el tema es no pisar la sangre del umbral. Y para entender esta figura, vea Hebreos 10, 26 al 29. Hebreos 10, 26 al 29. Porque muchos dicen que pecan todos los días. Pobrecitos si pecan todos los días. ¿Qué es lo que están haciendo si pecan todos los días? Porque somos de carne y pecamos todos los días y pecamos a cada rato y pecamos, pero la gracia... Pero eso es una falsa doctrina de la gracia. No está en la Biblia eso. En la Biblia está lo que dice Hebreos 10, 26 al 29, que se lo leo porque es muy importante y después seguimos avanzando. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Miren, en la gracia se excusan para pecar. Y acá dice que si pecamos, estamos pisoteando la sangre del umbral y estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Y es tan sabio Dios. Es tan sabio que hasta un poco de humor siempre tiene. Porque andan por ahí diciendo que la gracia y la gracia y la gracia sobreabunda y qué sé yo. Y acá le pone un nombre al Espíritu Santo. Le llama el Espíritu de gracia. Y dice que el que peca hace afrenta al Espíritu de gracia. Muy interesante eso. Lo que pasa es que decir eso que vos decís es la excusa perfecta para no buscar la santificación, no buscar la obediencia a las instrucciones de Dios. Me aferro a la gracia, entonces vivo como quiero, total. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sin embargo, la mentalidad de Dios, el anhelo de Dios, es totalmente diferente. Bien, también este pacto del umbral primitivo era una ofrenda de sangre hecha por el señor de la casa, como dijimos en el umbral, como señal de... El señor de la casa, Sí, sí. Por el padre de familia. Era una ofrenda de sangre hecha por el padre de familia. Bien. Como señal de su bienvenida al invitado, que esto lo habíamos explicado hace un rato, que pasaría sobre la sangre y sería uno con la familia. En esta Pascua egipcia, el sacrificio del umbral fue ofrecido por el pueblo hebreo para darle la bienvenida a Yahweh Dios en cada hogar. Los sacrificios de animales, lo vamos también a estudiar un poquito más adelante cuando veamos el tabernáculo, pero se hacían en el umbral del tabernáculo, como bien explicaste, en el altar de bronce. A su debido tiempo, el Cordero Pascual, nuestro Mesías Yahshua, fue sacrificado en el umbral de Jerusalén para invitar a todo aquel que quiera dejarlo cruzar el umbral de su casa y entrar en pacto con Yahweh. Yahshua es el esposo que lleva a su desposada a la casa de su padre, la pasa por el umbral en sus brazos para ser adoptada en la familia de Yahweh Dios. O sea que hay un gran simbolismo, como explicábamos, en esto de levantar a la novia y pasar el umbral con la novia en alza, ¿no? Vos no lo hiciste, pero bueno, dejémoslo ahí. No podrías haberlo hecho. El que entra en la casa de Dios, es decir, el templo santo formado por piedras vivas para morada de Dios en el Espíritu, se ajusta a las leyes del pacto de hospitalidad, que significa protección, cuidado, protección, seguridad. Por eso invitar a alguien a cenar a casa no es cualquier cosa, como vos bien lo dijiste, el texto de Apocalipsis 3:20. Escuchemos la voz de Yahshua y entremos en pacto con Dios a través de él.
¿Por qué? Porque ahí decíamos en Juan 10:9, Yeshua dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Bueno, vamos a de los versículos 26 al 28, Ada, que tenemos poco tiempo, pero vamos muy bien hoy, vamos muy bien. Del 26 al 28 dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Yahweh había mandado a Moisés y Aarón. Entonces, yo les decía al principio de la porción que 3 veces en esta parashá Dios se refiere a la obligación de que los padres relaten este acontecimiento a sus hijos. En Éxodo 12:26, en Éxodo 13:8 y en Éxodo 13:14. Por lo tanto, siempre decimos, cuando Dios repite algo es porque es muy importante. ¿Y por qué? Porque la educación es un pilar esencial en la vida del pueblo de Dios, grabando sus valores en los corazones de los hijos y ellos a su vez en sus hijos, y así sucesivamente hasta el final de los tiempos. Moisés le encargó a los padres desde el primer momento, ¿qué tarea? Ser maestros para sus hijos. Nuestra sociedad ve siempre a los padres como proveedores, ¿no? El padre es el que provee comida, alimento, techo, ropa, educación en cuanto a lo secular, mandarlo a la escuela, entretenimiento, que vaya a inglés, que vaya a fútbol, que vaya... No. Lo más importante que tenemos, la responsabilidad que no podemos quitarnos de encima, es que somos los maestros de Torah de nuestros hijos. Qué bueno, qué bueno. Uh-huh. Qué bueno es que el pueblo se inclinó. Se inclinó, se arrodilló en señal de gratitud ante la noticia de que serían liberados y que se les daría la tierra prometida. Entonces, después vemos que viene la 10ª plaga, el cumplimiento de la muerte de los primogénitos, incluyendo el primogénito del faraón. Sin embargo, hubo un primogénito que no murió. Uh-huh. De los pecadores estoy hablando. Sí. Un primogénito de los pecadores que no murió. ¿Saben quién fue? Uh-huh. Los dejo pensar. A ver, el único primogénito de los pecadores que no obedeció a Dios, que no murió, fue el faraón mismo. Uh-huh. Fue el único. ¿Por qué? Porque todavía Dios no había terminado con él. Después murió ahogado cuando se cerraron las aguas del Mar Rojo. Uh-huh. Ahí murió el primogénito que había quedado. Uh-huh. Pero hasta ahí Dios no había terminado con él. Todavía Dios quería demostrar su grandeza. Su grandeza. Entonces, del 31 al 36... Sí, ahí quisiera... No, solamente el 37, 12:37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot. Es interesante porque Ramesés significa hijos del sol, hijos del sol. ¿De dónde salieron? Hacia Sucot, que significa cobertura de Dios. Dejaron de estar bajo el dominio del dios del sol o del dios Ra para pasar a ser hijos de Dios. El cambio es impresionante, ¿no? Lo que algunos lo llaman cambio de estatus o cambio de categoría. De esclavos a hijos, uh-huh. de personas poco consideradas a ser parte del pueblo de Dios. Es tremendo el cambio que Dios hace en ellos. Por eso vamos a ir viendo a través de la travesía del desierto, que Dios va tratando con ellos para poder quitar del corazón de cada israelita a Egipto. Porque salieron de Egipto, pero Egipto todavía quedaba en sus corazones. Dios va a usar todo el proceso para transformar su mente y darles una Torá para que tengan ahora nuevas leyes por las cuales regirse y a través de las cuales vivir. Sí, tenemos un estudio bíblico que se titula Dios
te liberó de Egipto, no te lleves a Egipto contigo. Claro. Y la verdad es que cuando somos sacados de la esclavitud, del pecado, del mundo, de sus placeres, de su sistema, de lo que es importante para el mundo, salimos, Dios nos libera, nos da nuestro Salvador, nuestro Redentor, que nos saca de Egipto, pero muchas veces nos llevamos a Egipto con nosotros. Y eso fue el tratamiento que tuvieron que pasar 40 años en el desierto para desarraigar Egipto de su corazón. La idolatría. La idolatría. Tuvieron que desarraigar de su corazón. Y la mentalidad de esclavo para pasar a tener mentalidad de hijo de Dios. Es tremendo y es maravilloso. Yo cerraría, no sé vos, pero solamente diría el 49, 12:49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare en vosotros. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Entonces, muchos dicen, no, esto solamente era para los judíos. No, para todo aquel que haya entrado en pacto con Yahweh Dios. Ajá. Entonces, la palabra de Dios deja claro algo entonces acá, ¿no? ¿Qué deja en claro la palabra de Dios? ¿Qué deja en claro? Que la misma Torá, esta Torá, estas instrucciones de Dios, esta constitución para la nación del pueblo de Dios, va a ser para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros, dejando descartado ese invento que anda dando vuelta por ahí, que muchos repiten, que son las llamadas leyes noágidas, diciendo, no, querés ser parte del pueblo de Dios, solamente guardá las leyes noágidas. Eso es mentira, son una trampa mortal para impedir que los extranjeros, para impedir que los gentiles entren en el pacto de bodas con Yahweh Dios. Bueno, por eso no hay leyes especiales para extranjeros y para gentiles y para hebreos. Hay una sola ley. Una sola ley, que es la Torá de Dios, son los mandamientos de Dios, que es lo que estamos estudiando. Entonces, no hay leyes noágidas. Hay una sola ley para el extranjero y para el nativo. El que venga a Dios, de retorno a la casa de Dios, para vivir conforme a las instrucciones de Dios, para vivir de acuerdo a sus instrucciones, sea de la nacionalidad que sea, y que entre por Jesucristo, que retorne por Yahshua, va a recibir en sí estas palabras que están dichas a gentiles. Los de la iglesia de Éfeso eran mayoritariamente gentiles, eran efesios. Entonces, Efesios 2:19 al 22, con esto nos despedimos, dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Se lo está diciendo a los efesios, a los gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, de los israelitas, de la congregación, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y tienen el tabernáculo y tienen el templo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, le damos las gracias por habernos acompañado una vez más en esta transmisión, en esta enseñanza. Completen ustedes hoy el resto del día, ¿no? Al estar en cuerpo, sigan meditando, reflexionando. Quedó una parte, que es la primera parte, los primeros versículos del capítulo 13 hasta el 16, ¿no? Bueno, compártanlo, estudienlo ustedes, la consagración de los primogénitos. Y bueno, como siempre, gracias por acompañarnos. Bueno, le damos gracias por haber estado, los esperamos la semana que viene nuevamente y hemos hecho, todo lo que hemos hablado en 1 hora y media es una breve introducción para que hoy en congregación no deje de congregarse, puedan estudiar, puedan seguir estudiando todo el día. Todo el día se puede estudiar porque hay mucho para profundizar. Todos tenemos mucho más desarrollado que no lo hemos podido expresar, pero ustedes tienen este día de cita con Dios para poder seguir estudiando su santa palabra y profundizando esta
maravillosa, esta delicia para nuestra alma, que es estudiar su santa palabra, que va a ser lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.